ver si se borra. Se borró. Se borró. Seguimos subiendo. Pues sigue. Diría que lo has pasado, ¿eh? Ah, no, aquí arriba, aquí arriba. Sigue, aquí. Hace falta el doble salto. Sí. Dale, fidget. 250, sí. Espera que lo vamos a ver el daño que hace. Ya, por... 3.800. Venga, hasta luego, cocodrilo. Madre mía, tío. ¿Qué llegas? ¿El de abajo primero o el...? No, el de recto, a ver qué hay. Ya sabemos lo que hay. Hombre, ¿cómo no? No me acordaba que había otro, tío. Aquí estas segadas. ¿Qué ha pasado? Que bueno, empezamos. Tienes que... Tienes que haber entrado ya correctamente. Calcúlalo para la siguiente. Vete a la izquierda. ¿Apretando? No, vete a la izquierda del todo. No, ya está. Ya, pero... Lo he dicho. Que no, que ya está pillado ya. ¿Ya lo tienes? Sí. Aquí hay otro. Arriba primero, ¿no? Quizás. Sí, claramente. Allá clarísimamente. No, este es de salida. No, es la salida. Fíjate. Parece que da igual, ¿no? ¿Para dónde va? Bueno, no, en verdad no da igual, porque por aquí es mejor. Por el orden del juego. Por el... Exacto, por la dirección del juego. Vale, yo creo que esto es... ¿Cuántos puntos son? 8.400. Sí. Sí. Y nos dan colgante del guerrero. ¿Qué llevas puesto, tío? ¿Qué llevo puesto? Sí. ¿Es verdad? Mira tú qué cosas. Buena. Ya lo tienes, tío. Buenísimo. Sí. Las cosas de las leyendas, lore de Steam. Bueno. ¿Las qué? Cosas de las leyendas. Para de los lamentos, ¿qué le falta? Falta algo ahí arriba que no encontramos. Ah, con el doble salto ya, seguro. No, con el doble... O sí. ¿Y el camino de la izquierda? ¿Qué camino es? Ahí donde está el círculo en el amarillo. Ah, sí. Vamos a ver. Venga. Ah, amigo. Era para subir por ahí. Primero que había una llave. Desde abajo, ¿no? No, pero no llegas, tío. Desde aquí no llego. Primero hay el dash o el... Sí, pero ¿eso qué? Bueno, eso cuando te quedes ahí bien cogido a la izquierda. No, aquí sí que tienes que saltar, ¿eh? No, si es que he saltado. No, pero saltar a la izquierda. Ahí. Niquelado. ¿Y ahí qué coño hay? Ah, pues un secreto sin más. Será un amigo, ¿no? Hombre, es lo bastante chungo como para que sea un amigo. ¿Qué? Digo, ¿dónde vas? ¿Qué te pasa? ¿Dónde vas? Ok, está guay la zona. ¡Un Puertas, amigo! Puertas. ¿Qué es bucle infinito? No lo sé. ¿No? Está cambiando, en verdad, el fondo. Ha cambiado.
botones. Era largo el candado, ¿eh? Era del otro estilo, ¿eh? También era samurái así en blanco y negro. Sí. Te sigue. Pero ojo, porque aquí hay algo, ¿eh? Sí. Quizás no aquí expresamente, sino aquí ¿Fuera? fuera. ¿Vuelve a entrar? Ah, bueno, claro. Ya, debe ser aquí fuera, ¿no? Te has dejado un trocico aquí abajo. Aquí abajo. Ya está mojado. Perfecto. ¿Arriba? Ese Arriba, sí. conectaba con ese, ¿no? Sí, es de la mansión, creo. Aquí dice que hay algo, Fidget. Mira, la llave. La vimos en su momento. Pero claro, no podíamos. No podíamos. Vamos al bosque primero. Es más corto, ¿no? Parece. ¿Por dónde? Por aquí. Por aquí. A ver, para. ¡Coño! ¿Está en todo el medio o qué? Sí. Vale, pues ahí no llegué. Vale, pues salte. Y vuelve a entrar, pero no hagas los rayos. Oh, me han ido bien, ¿eh? No, pero los rayos los mata antes. Con el remolino tiene suficiente como para saltar. Pasado ya. ¡Ah! Buenísima. Vale, tampoco. Fidget, inventa el fidget que vale la pena. Ahora sí, es el momento. ¿Quién habrá aquí arriba, eh? La chica. Super Big Boy. Sí. Bueno, entonces. Ya está, ¿no? Sí. Y por fin me das la razón con el tema del remolino, ¿no? Sí, es para pero llegar a sitios sí o sí. ¿Quién lo ha tenido que hacer? Tú. ¿Quién estuvo aquí y no lo hizo bien? Yo. Pues ya está. Pues paso del arquero. Mira, aquí. Bueno, aquí sí. No, es que solo puedes entrar. Aquí era de doble salto ya. Solo puedes entrar por aquí, además. Aquí era de doble salto, sí. Aquí no quiero ir, ¿no? Pasa de largo. Y ahí el doble salto, tío. Ah, ¿y la fruta dónde coño sale? Bueno, alguna habrá por ahí. Por si acaso estaba ahí fuera. Ahí está. A decir, me sigue, sí, ¿no? Sí. Cuidado, no entres ahí. Muy bien. ¿Todavía hay algo, eh? No. ¿Esto estaba antes? No. ¿What? ¿Perdón? ¿What? ¿Perdón? ¿Cómo he llegado aquí? ¿Perdona? Estoy flipando. Ok, estos son los porcentajes de los que quedan, ¿no? A ver, que tiene sentido porque aquí falta mucho porcentaje. Sí, no te metas porque arriba creo que hay algo. Es que de vuelta no hemos ido nunca, ahora que lo pienso. Siempre hemos pillado el teleport. Supongo que es esa mierda. ¡Hostia! Hijos de puta. Brutal. Mira, te han dado una piedra de resurrección, oye. Pues está muy bien. Vale, pues esto ya está, tú. Qué fuerte, ¿no? Sí, ya ves.
Y eso implica un porcentaje ya mucho más elevado. Vas a ir tú a la zona nueva y lo sabes. Lo sé. Pues venga, vete pa' Cuenca. Vamos para allá. Capítulo 5. 5-5. Por el culo de la Inco. Siempre pensando en lo mismo. Qué vergüenza de gente. Culos. Ya lo. Bueno, aquí está el último material, ¿no? Está un poco ardiendo, ¿no? El suelo. Uf, qué susto. Halt! Who goes? Oh, it's you. Apologies, Miss Rock. Please, enter. Ok. Es buena gente al menos. Esta peña, tío. Son soldados que irán contigo, ¿no? A pegarse contra el malo. Ok. We welcome your presence, Sen Mithrarin. Preparations for war are nearly complete. ¿Esto es todo lo que os queda? Surely you have more soldiers than this. General Gaius is nothing if not thorough. His forces have exterminated most Moonbloods from this land. We are all that's left. How do you expect to win with so few soldiers? We cannot. That's why we created Sen Mithrarin. You dust will turn the tide. Well, no pressure or anything. Yeah. Does General Gaius know of this place? I fear he does now. What? How? One of our own has been keeping an eye on you since your travels began. A merchant, No me Seraph. imaginaba. Aha! I knew that creepy merchant was one of you guys. How did a Moonblood operate so freely in the wildlands? He is a smart businessman. Deals in all the right places. Gaius' soldiers turned their gaze from him in exchange for free goods. However, no amount of bribery could cover up that Seraph was helping you to find us. And that's how Gaius found out. How much time do you think we have to prepare? Not long, I'm afraid. The whole purpose of Gaius' campaign is to wipe us from the face of this world. Once he knows of our final stronghold, he will send everything he has and destroy us. ¿Qué es el camino de las luces sin llama? Buena pregunta. I see all sorts of lamps here, but no fire. Is this the way of the flameless light? It is, yes. In ancient times, the Moonbloods went by another name. We lived in a great society called the Sintak, and we wielded the knowledge to follow the way of the flameless light. Settle in, Dust. This could take a while. We Sintak harnessed a power unlike any this world had ever seen. We built elaborate contraptions like these lamps, capable of piercing the darkness without so much as a spark. Well, obviously something went wrong because we still have to build a fire every time Dust pulls out his map. Unfortunately, the ancient tomes do not say how the Sintak fell, and that knowledge has been lost. Perhaps intentionally. All we know is that our kind were made as outcasts, and that has remained true for countless generations. For the longest time, we believed the Moonbloods were the only ones left who know of the way of the flameless light. But we were wrong. When General Gaius began his purge, there were stories of their weapons, stories of elaborate contraptions that seemed to defy the natural world. Weapons that sound identical to those of the Sintak in the most ancient of tales. What kinds of weapons are we talking about? Arrows made of light. Machines that take to the sky like birds. And we're supposed to fight these things with your lamps. I did not say it would be easy. No me digas. Nobody ever does. I did once. Remember? Yeah, and you were wrong. Well, I'm here now. Is there anything I can do to help? We are spread rather thin. Our chief engineer, Sonjin, is having trouble with our camp's support systems. Go and speak with him when you can, and I'm sure he will explain further. Venga. There is also the matter of our scout, Kier. He has not checked in for many hours.
But with our battle preparations, we have not been able to mobilize a proper search party. His patrol takes him east of our camp if you aim to find him. Venga, pues. Versión actualizada. Preséntate ante Kier, junto al campamento, y ayuda a Sanjin a restablecer los sistemas de apoyo de los Sanguilunos. Venga pues. Pues vamos. ¿Tiene algo que decir este hombre? No. ¿Tú quién eres? Ah, Ginger. Ginger? Jin? Oh, Dust. It's you. Qué decepción. Yeah, just me. Are you alright? I'll be fine. Just a lot to think about. Venga, hasta luego. A ver, no. Listen, about Jin. Yes? What was he like? He was very kind. Almost to a fault, really. I like him already. Yes, he had that effect on people. I like to believe it's what made you do all those wonderful things for Aurora and Mudpot. Ara was always testing me. Every time I made a choice, he would tell me if it was the right one. I was choosing whether to follow Jin or Cassius. I believe they were both trying to influence my actions. And you listened to Jin. Yeah, he's kinda hard to ignore. He is, isn't he? Or at least he was. Hasta luego. Es muy cruel, ¿no? No, es un poco. No, Ginger, I think you were right the first time. I think Jin continues to live through my actions. He's guiding me, keeping me on the right path. But what of your other half? Cassius murdered my family, Dust. He destroyed my village, killed my friends. How can you control such a terrible being? I feel his presence every time I swing the blade of Ara. I believe the Elder was right. Without him, I'd have been cut down long ago. But Jin keeps him from taking control. As long as Cassius lives within you, though, there's always that danger. You could always be pulled to a path of evil. I won't lie. I felt him pulling me to take the quick and easy path. To leave the weak to fend for themselves. To show no mercy to those in my way. Perhaps someday you can be rid of his foul presence. Maybe. Someday. For now, I need him to defeat Gaius. There's no other way. I know. Still, I'm glad we were able to talk, Dust. Me too, Ginger. I'll be back before you know it. Be careful. Pues venga, hasta luego. Vámonos, tienes muchas banderas.